serie de predicaciones y estamos hablando ¿de qué estamos hablando? De los dones espirituales o dones de gracia. Okay. ¿Alguien se acordará qué es un don espiritual? ¿Qué es un don de la gracia de Dios? Nada más alguien que se acuerde. ¿No? ¿Alguien que se acuerde? Ay. ¿Es un regalo? Ok. La palabra don quiere decir regalo, pero ¿qué? Aparte que es un regalo, ¿qué? ¿Qué más? Dios nos lo da, ok, es un regalo de parte de Dios y... Ok. La semana pasada dijimos que un don espiritual o un don de gracia es un regalo de Dios, es una capacidad sobrenatural que Dios da a cada creyente en el momento de la conversión. Dios no solamente da un don, puede dar 2, 3, 4, 5, los que Dios en su soberana voluntad a través de la persona del Espíritu Santo quiera a cada creyente. ¿Y para qué son esos dones? ¿Para guardarlos? Para que nosotros podamos servir dentro de la iglesia y de esa manera edificar al cuerpo de Cristo, que la iglesia crezca, la iglesia se madure y de esa manera, siendo una iglesia fuerte, una iglesia creciente, una iglesia madura, pueda cumplir la gran comisión, la función de evangelizar al mundo. Ahora, dentro del plan de Dios está que todos los cristianos, no solamente unos cuantos, sirvamos. O sea, ese es el plan que Dios tiene, que todos los cristianos que sirvamos, todos, sin excepción alguna, no nada más el 5, el 10, el 15% de una iglesia, sino el 100% de la iglesia. ¿Pueden sentarse porque ya algunos se me están desmayando? Apenas llevo 2 minutos hablando, pero ya algunos ya están así como que quiero descansar. Dentro de las cosas importantes que dijimos el año pasado, la semana pasada, fue que el Espíritu Santo da los dones espirituales conforme a su voluntad. Es una decisión soberana de Él. Nadie puede escoger qué dones tiene. Es más, cuando nos convertimos ni siquiera sabemos qué es eso. Si hoy en día a veces ni siquiera sabemos qué es eso, imagínense en el momento de la conversión. Entonces, en ese momento es cuando el Espíritu Santo los da conforme a su voluntad, ¿verdad? Los dones son para provecho, dijimos, o edificación. Nunca fueron concebidos por Dios como algo privado, algo que Dios me da y yo tenga ahí guardado. Por el contrario, es algo que yo tengo que utilizar. Los dones son manifestaciones públicas de servicio al cuerpo de Cristo, o sea, a los creyentes. Los dones no son mejores unos que otros, sino son complementarios. Es decir, yo tengo un don, pero no, a lo mejor no tengo los 18 dones que menciona la Escritura. Puedo tener 1, 2, 3 o 4. Pero, ¿qué ocurre con los demás? Que yo necesito a los demás dones para poder crecer, para poder madurar. Es decir, los dones son complementarios unos con otros. Los dones fueron vistos, vividos a perfección cabalmente por el Señor Jesucristo. Todo lo anterior, cuando una iglesia desarrolla y vive y ejerce sus dones, eso va a dar que el mundo se dé cuenta, que diga el mundo, caray, ve ese grupo de personas, ve esa iglesia, ahí se aman, son unidad, se manifiestan el amor los unos a los otros, se ayudan, etc. Y obviamente eso hace que el evangelismo sea más sencillo de poderse efectuar. La semana pasada vimos 4 aspectos muy importantes de los dones espirituales. No pretendo que se acuerden de ellos, pero vimos también la importancia. La importancia radica en que todos los cristianos tenemos que ejercer nuestros dones para que la iglesia crezca, madura y con ello se pueda lograr la evangelización del mundo. Vimos también cuál es la fuente de los dones. ¿De dónde vienen los dones? ¿Quién los da? El Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien da soberanamente los dones a los hombres. También vimos que los dones espirituales los tenemos que ejercer en el poder de Dios, no en nuestro propio poder o no de una manera carnal. Porque si eso lo hacemos, en lugar de ayudar a la unidad de la iglesia, vamos a dividir más a la iglesia, vamos a fragmentarla, vamos a crear divisiones, contiendas, iras, celos, pleitos y todo lo que ya nosotros sabemos. Y también vimos el alcance de los dones. Dijimos que el alcance de los dones es que todo creyente, sin excepción, tiene por lo menos, ¿cuántos dones? 1. Por lo menos los cristianos tenemos un don espiritual, pero hay varios que han sido dotados por Dios y tienen más dones.
Bueno, eso es todo lo que vimos la semana pasada. Espero que con este resumen nos hayamos refrescado todos un poco la memoria. Ahora vamos a leer, vamos a regresar a dos versículos de la Escritura y esos van a ser la base para el sermón del día de hoy, que se llama los dones espirituales temporales. Porque déjenme decirles, dentro de todos los dones, dentro de los 18 dones que menciona la Escritura, hay dones que ya no son vigentes, dones que cesaron de acuerdo al estudio que nosotros tenemos de la palabra de Dios, y esos dones se llaman temporales, son los dones que vamos a ver el día de hoy. Pero hay otros dones que se llaman dones permanentes, los cuales han permanecido desde la fundación de la iglesia, que fue en el día de Pentecostés, que están vigentes ahorita y seguirán vigentes hasta que el Señor Jesucristo se lleve a la iglesia, a los creyentes, al cielo. ¿Okay? Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 12 y ahora vamos a hacer énfasis en los versículos 8 a 10. Me espero para que lleguen ahí. Primera de Corintios capítulo 12 versículos 8 al 10. ¿Ya están ahí? Ok. Dice así Dios en su palabra. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Okay? Bueno, en esta lista vamos a estudiar no todos los dones, porque nos llevaría mucho tiempo. Por eso es que yo decidí dividir todo este tema de los dones espirituales en todo el mes, porque obviamente no terminaríamos en una sola predicación. Así es que vamos a estudiar de esta lista que aquí nosotros tenemos, vamos a estudiar algunos que representan este grupo de dones temporales. ¿Okay? Los dones temporales se llaman así porque estos dones cesaron, es decir, terminaron. De acuerdo al plan soberano de Dios, dejaron de existir tal y como nosotros los conocemos, es decir, cumplieron un propósito. Y esto nosotros lo podemos entender de una manera muy clara y sencilla. Cuando nuestros hijos están pequeños, ellos para ir, ahora sí que nosotros los vamos educando, los vamos criando y ellos necesitan ciertas cosas. Un ejemplo de ellos, cuando están muy pequeñitos, después de que pasa el periodo, ¿verdad? O a lo mejor de manera complementaria, que ellos están de edad de meses, pues obviamente su principal fuente de alimento es la leche, materna. Entonces, después de esa leche materna, pues el niño que requiere, pues necesita, a lo mejor ya no es satisfecho sus necesidades con la leche materna y hay que empezar a complementarla y se le empieza a dar otro tipo de leche, ¿va? Fórmula. Después siguen pasando los meses y por ahí de los 6, 7 meses, bueno, ya le empezamos a dar al niño probaditas de otros alimentos, ¿no? Pequeñas papillas, ¿verdad? De frutas, de algunas verduritas, siguen pasando los meses y ya les empezamos a dar carne por ahí cuando tienen 7, 8 meses, ¿no? Y yo obviamente les estoy diciendo esto no porque sea exactamente en esos meses, ¿no? Porque obviamente eso depende del desarrollo del niño, pero bueno. Por ahí 7, 8 meses, bueno, ya les empezamos a dar carnita, ¿va? Ya molidita, de pollo principalmente. Cuando ya tiene un poco más de meses, les empezamos a dar carnita, ¿va? Igual, ahí empezamos. Y de ahí en adelante. Bueno, ellos en este tiempo fueron recibiendo ciertos alimentos y se los fuimos dando de ciertas maneras. Por ejemplo, cuando no sabían tomar un vaso, ni podían ni tenían la fuerza, pues se utilizaba una mamila, ¿no? Tenía una función. Después de la mamila, bueno, ya pasamos a un platito, ¿va? Con su papillita. Y una cucharita. Bueno, pues obviamente todas estas herramientas son útiles durante ese tiempo. Pero ya cuando el niño tiene 2 años o 3 años que ya come solito y todo eso, pues ya no le vamos a dar mamila, ¿verdad? Ya no le vamos a dar ese pequeño platito, además ni le va a alcanzar para todo el alimento que ya necesita comer, ni esa cucharita, ¿va? Con figuritas o caricaturitas, ya no le damos de eso, ya toma un plato, ya toma un vaso, ya toma un tenedor, ya toma una cuchara, cosas de grandes. Y así va avanzando el tiempo. Bueno,
Esta analogía que les hago es lo mismo con los dones espirituales. Algunos de los dones espirituales que vamos a ver fueron útiles, tuvieron su tiempo, su propósito en la etapa primera o etapa fundacional de la Iglesia de Cristo, que fue desde el año 33 después de Cristo. Acuérdense que después de que el Señor Jesucristo fue crucificado, pasó una Pascua, y a los 50 días de esa Pascua, eso es lo que quiere decir Pentecostés, 50 días después de la Pascua, en ese momento, estando ahí reunidos los discípulos, ¿qué ocurrió? Descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese día de Pentecostés se fundó, empezó lo que ahora nosotros conocemos como la Iglesia de Cristo. Ahí empezó. Entonces, de ese año 33 en adelante hasta el año 100 aproximadamente, se conoce como la primera iglesia. Fue la etapa fundacional de la Iglesia de Cristo, de nosotros. O sea, esto que les estoy diciendo es de nosotros. O sea, nuestra historia, nuestros orígenes, ahí empezaron, ¿ok? Entonces, antes de que entremos de lleno a ver esto, es importante que nosotros tenemos que considerar varios de estos aspectos. Primero, la función de los dones espirituales desde la mente de Dios, para algunos de ellos era una función temporal, no permanente, como lo acabamos de decir. Dos, el grupo de personas a quienes estaban dirigidos los dones espirituales, particularmente estos dones de confirmación, no eran los cristianos, sino eran las personas inconversas. ¿Para qué? Para que ellos, viendo las manifestaciones de estos dones, ellos dijeran: esto que estoy viendo, esto que estoy experimentando, viene de Dios, ¿ok? No viene de los hombres. Recuerden que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él hizo en su vida terrenal muchos milagros, señales y prodigios. ¿Lo hizo para presumir que Él era Dios? ¿Lo hizo para decir, bueno, yo soy Dios Todopoderoso? No, esas señales, milagros y prodigios tenían la función de autentificar, de certificar que Él venía de parte de Dios y que el mensaje que Él les hablaba, que era el Evangelio. ¿Cuál era el mensaje principal del Señor Jesucristo? ¿Cuál era? ¿Ese era el mensaje principal del Señor Jesucristo? ¿El mensaje del Señor Jesucristo cuál era? El reino de los cielos se ha acercado. O sea, eso decía Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos es Jesucristo, es decir, la salvación, todo lo que ustedes han esperado, ¿verdad? Por miles de años. Aquí está, el Mesías soy yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el pan de vida, el que cree en mí aunque esté muerto. Entonces, ¿cuál era la predicación de Jesucristo? Aquí está la salvación. Yo soy Dios, aquí estoy con ustedes, vengo a cumplir lo que a ustedes se les prometió hace miles de años. Entonces, para que ellos pudieran creer, ¿sí? Y cuando digo incrédulos me refiero también en este tiempo a los judíos, porque ellos eran incrédulos. Entonces, con todas las señales y prodigios que hizo el Señor Jesucristo, eran para respaldar, para garantizar. Recordemos allá en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo tiene una conversación con Nicodemo, y que vimos la semana pasada. ¿Qué le decía Nicodemo al Señor Jesucristo? Maestro, rabí, sabemos que tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Nadie. Entonces, con esas señales, y eso que, acuérdense que Nicodemo era un fariseo, era un maestro de la ley, era uno de los principales dentro de la sinagoga. Entonces, él se daba cuenta de que todo lo que hacía Jesucristo no lo hacía por su propia cuenta, sino lo hacía de parte de Dios. Y todas esas señales, milagros y prodigios tenían el objetivo de garantizar, acreditar que la persona que estaba hablando, que lo estaba haciendo, venía de parte de Dios, y máxime él, que era el Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ahora, otra cosa que tenemos que considerar es que en la primera iglesia, la iglesia ahí del primer siglo, aún no estaba completo el Nuevo Testamento, ni siquiera teníamos algunas porciones del Nuevo Testamento. Entonces las señales, los milagros y los prodigios eran un elemento que Dios utilizaba para que la gente, al ver lo que estaban haciendo los primeros apóstoles, Pedro, Juan y los demás apóstoles, era lo mismo que con el Señor Jesucristo. Dijeran: eso que ustedes están haciendo no lo puede hacer alguien si no viene de parte de ¿quién? De Dios. Y de esa manera poder creer. ¿Ok? El Señor Jesucristo, fíjense que hizo algo muy importante.
Vayan conmigo, por favor, a Marcos, capítulo número 16, que por cierto todavía no llegan. Para los que están tomando el Evangelio de Marcos, bueno, pues aquí les vamos a adelantar un poquito la tarea. Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. ¿Ya llegaron ahí? Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18. Esto se conoce como la Gran Comisión, que también la tenemos en Mateo, capítulo 28, ¿verdad? Los últimos versículos, bueno, también la tenemos en Marcos. Dijo el Señor Jesucristo estas palabras, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y fíjense bien, esto es lo importante para nosotros que tenemos que rescatar aquí. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Bueno, ahora, estas palabras, ¿a quiénes se las dijo el Señor Jesucristo? A los apóstoles, ¿ok? A sus 11 discípulos que en ese momento estaban con vida. Es decir, Judas ya se había suicidado, ya no estaba ahí, ¿ok? A los 11 discípulos les dijo. ¿Y qué les dijo? Que obviamente los mandó a que iban a evangelizar al mundo, a nosotros, ¿verdad? O sea, al mundo de ahí para acá, a todos nosotros nos iban a evangelizar. Pero para que la gente viera, ¿verdad?, que este mensaje era de parte de Dios, ¿ellos qué iban a hacer? Señales, dice aquí, ¿verdad? Ok, hablarán lenguas, tomarán serpientes, ¿verdad? Si bebieren cosa mortífera, es decir, venenos, no le van a hacer daño, curarán enfermos. ¿Todo esto qué es? Son milagros, señales y prodigios. Entonces, ¿a quién se las dijo? Se las dijo a los apóstoles, ¿ok? A los apóstoles. Quédense con esa idea y ahorita vamos a seguir con esto. Bueno, el propósito de los dones espirituales, así como los estamos viendo aquí, temporales, que también reciben otro nombre como dones milagrosos o dones de señales o dones de fe. Estos dones fueron exclusivamente para este grupo de creyentes, para estos apóstoles y algunos de sus asociados, es decir, algunos de los que después de ellos también fueron personas que tenían un lugar muy importante en la vida de la iglesia. ¿Okay? El propósito de estos dones espirituales, confirmatorios o milagrosos, nuevamente se los digo, era respaldar la palabra, el testimonio, lo que estaban diciendo estos grandes hombres de Dios, primeramente el Señor Jesucristo, luego los apóstoles, para que las personas que no creían en el Evangelio pudiesen creer. En la actualidad, la Iglesia de Cristo ya no necesita certificar a las personas que predican la palabra a través de señales, milagros y prodigios. ¿Por qué? Porque ya tenemos completa la palabra de Dios. Ahora el estándar no es las cosas que haga un predicador. Ahora el estándar para confirmar si una persona está hablando la voluntad de Dios y está hablando lo que Dios dice es esto, que se llama Biblia. ¿Por qué? Porque ya tenemos completa la revelación personal de Dios. Ustedes, para que crean lo que yo les estoy diciendo y cada predicación hago cada 8 días, pues no necesito, ¿verdad?, aquí hacer un milagro, ¿no? Para que ustedes crean que lo que yo les estoy diciendo pues es lo cierto porque viene en la Biblia. ¿O sí lo necesitan creer? No, ¿verdad? Ya no lo necesitamos creer. Ya no necesitamos creer todo eso. Los milagros que son de confirmación, como los que vamos a ver a continuación, en nuestros días son irrelevantes porque ya tenemos la palabra de Dios. Si los dones de sanidades, el hacer milagros, lenguas e interpretación de lenguas fueran vigentes, entonces tendríamos que hacer a un lado la Escritura. Entonces, ¿para qué le hacemos caso a la Escritura? Ya no necesitamos la Escritura. Estos dones se utilizaron, eran ahora sí que el día a día de la primera iglesia porque no teníamos la palabra de Dios, pero hoy en día sí la tenemos. ¿Okay?
Vamos a ver el primer don. El primer don que vamos a estudiar y que es un don, nuevamente les digo, un don temporal, un don de confirmación, un don milagroso, es el don de las sanidades. Ahí en Primera de Corintios capítulo 12, el versículo B, luego también en el versículo 28 y en el versículo 30 mencionan este don de sanidades. Bueno, entonces lo primero que necesitamos saber acerca de este don es qué es, ¿ok? ¿Qué es este don? Dice el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades. Bueno, ¿qué es este don de sanidades? El don de sanidades fue la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para sanar o curar enfermedades o dolencias físicas exclusivamente. Nada más, a eso se limitaba este don, a curar enfermedades, dolencias físicas. Y este don de las sanidades, era un don que no se ejercía de una manera voluntaria. Es decir, no había la necesidad de que yo hiciera una campaña, ¿verdad? Que pusiera una carpa y que dijera, hoy gran noche de milagros, ¿verdad? Hoy gran noche de sanidad. No, sino que pues las personas cuando se les presentaba la oportunidad de poder sanar a las personas, y si era la voluntad de Dios, las personas sanaban. Vamos a ver un ejemplo de esto para que a todos nosotros nos quede bien claro. Vayan conmigo, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo número 6. Vamos a leer algunos versículos a partir de ahí. Okay. Hechos, capítulo 3. ¿Ya llegaron ahí? Ajá. Okay. Hechos, capítulo 3, versículo 6. Vamos a leer un poquito del contexto para que lo entendamos muy bien. Están aquí dos de los apóstoles, ya había pasado el día de Pentecostés. Dice ahí, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Es decir, él esperaba una limosna, ¿verdad? Esperaba algo monetario. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Y le reconocieron que él era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo de La Hermosa. Se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Bueno, mis queridos hermanos, esto es algo de lo que nosotros podemos entender, y no es el único ejemplo, hay otros ejemplos, ¿verdad? De ahí Pedro haciendo otro tipo de señales, etcétera. Pero hablando particularmente de esta sanidad, si nosotros tratamos de recrear esa historia que es real y lo que tenemos aquí en la Biblia, pues ahí encontramos, o sea, ni Pedro ni Juan salieron a hacer una campaña, ¿verdad?, para curar a alguien, ¿no? No. Ellos simplemente pasaron por ahí, iban al templo y ahí se presentó. Y el Señor Jesucristo, si ustedes ven, muchos de los milagros que hizo de sanaciones fueron igual. O sea, ahí estaban las personas o las personas lo buscaron, etcétera, etcétera. Y si era la voluntad de Dios, esa persona se curaba, se sanaba. Ahora, este don de sanidades en sí mismo, esa capacidad para poder curar a las personas, no era que la gente lo hacía, sino lo hacían, como dijo Pedro, ¿en qué? En el nombre de Jesús. Es decir, el poder, el que ha curado siempre a las personas, no son los hombres. ¿Es quién? Es Dios. Pero ¿qué ocurre? Que Dios utiliza a las personas. ¿Ok? Les voy a poner un ejemplo para que esto les quede muy claro.
Aquí, por ejemplo, ahorita tenemos varios cables, ustedes los ven, ¿sí o no? Bueno, uno de ellos que viene aquí, este chiquito, es el del teléfono y que también viene por internet, este negrito. Por medio de ese cable que obviamente está conectado aquí a un poste y ese poste a un concentrador o no sé cómo se llame, bueno, por ahí nos llega el internet y nos llega el servicio de voz para que podamos comunicarnos, ¿verdad? Bueno, ese cable no es quien proporciona precisamente la conexión, ¿verdad? Adentro tiene un cableado más fino y obviamente hay una compañía, en este caso es Telmex, estamos con Telmex creo, ¿verdad? Quien suministra, ¿verdad? Eso para que nosotros podamos tener la fibra óptica, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener esos servicios de voz y datos. Bueno, las personas, en este caso, somos como ese cable, somos el canal, pero lo que está dentro, eso es lo que realmente hace las cosas, es lo mismo. El Espíritu Santo es quien obraba los milagros y quien lo sigue obrando hoy en día, es el Espíritu Santo, las sanidades, pero nosotros somos el canal, el medio por el cual les va a llegar, ¿ok? Entonces es bien importante que esto nos quede claro, porque muchos cristianos tienen en su mente que ellos, por el poder de ellos, es que se hacen las cosas, y no. El que hace todo es ¿quién? Dios, y aquí lo encontramos muy claramente, bien preciso, ¿verdad? Como lo dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Dijo, ¿en el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. Entonces, cada vez que había una sanación, un milagro de la sanación, en ese momento era Dios operando y obviamente Dios utilizaba en este caso a los apóstoles para que les llegara, ¿verdad?, esa sanación a las personas, ¿ok? Entonces, el ejercicio de este don espiritual tenía que ir acompañado de conocer si era la voluntad de Dios que se sanara, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no era la voluntad de Dios, esa persona no se iba a sanar. Y un ejemplo muy claro de ello, pues nosotros lo tenemos. Por ejemplo, Pablo, cuando habla con Timoteo, y acuérdense que Timoteo pues, era un pastor, era el pastor de la iglesia de Éfeso. Pablo, ¿qué le recomienda a Timoteo? Dice, tú, Timoteo, a causa de tu estómago, pues probablemente él tenía gastritis porque en aquel tiempo, o algún problema con bacterias, porque en aquel tiempo pues, el agua no era pura, ¿verdad? No era Bonafón como ahorita, ¿verdad? No había filtros ni nada de eso. Entonces tenía un problema intestinal. ¿Y qué le dice Pablo? Y fíjense que Pablo tenía el don de la sanidad. ¿Qué le dijo Pablo? Ven, Timoteo, vente para que te ponga las manos y te cure. ¿Qué le dijo? El más, toma vino, ¿verdad? A causa de tu estómago. El mismo Pablo tenía una enfermedad, él tenía el don de sanidad. ¿Por qué no se curó a sí mismo? Porque no era la voluntad de Dios que se curara, ¿ok? Entonces, este don de las sanidades tenía que estar de acuerdo a la voluntad de Dios para que se pudiese efectuar, ¿ok? Entonces, bueno, ya vimos aquí unos ejemplos. Ahora, las curaciones milagrosas que Dios hace no han cesado. O sea, Dios sigue sanando a personas y nosotros lo hemos experimentado ahí en la célula de Parque de los Venados, personas, ¿verdad?, que ya los doctores las han dado por muertas. Pues si es la voluntad de Dios, las personas han sanado. Pero, ¿qué ocurre aquí? Que no es que alguien, ¿verdad?, de los que estamos orando ahí o que oramos ahí, tuviésemos el don de la sanidad. Ahí no aplica el don de la sanidad, ahí lo que aplica es el don de fe. Pero a veces nosotros estamos bien equivocados y luego vamos a hablar de ese don, pero no es el don de la sanidad que está efectuando, porque ese don ya se terminó, sino es el don de ¿qué? De la fe, ¿ok? Que vamos a hablar de eso más adelante. El don de sanidades desapareció, como yo les dije, con los apóstoles y con sus asociados, y eso ellos lo sabían. Yo ya les dije algunos de los ejemplos, ¿verdad? Pablo, como les dice a Timoteo, es más, Pablo dejó a uno de sus colaboradores, Trófimo, cuando él tuvo que partir, lo dejó ahí en Creta y le dijo, y dice ahí, ¿verdad?, la escritura, a Trófimo lo dejé enfermo. ¿Por qué no lo curó? Si él tenía el don de la sanidad. Pues porque no estaba en la voluntad de Dios curarlo, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual los grandes hombres de Dios no se curaron, como Pablo, Timoteo y algunos otros, es porque al final de cuentas, la sanación de las personas es algo que se realiza conforme a la voluntad de Dios. Ok, ahora, tú te preguntarás, ¿qué hay con las sanaciones modernas? ¿Qué hay con aquellas personas o grupos, verdad, que dicen, ¿sí?, que
vayas, porque incluso hay campañas, o sea, no les voy a dar nombres para no darles malas ideas, pero hay campañas, ¿verdad?, que se hacen cada cierto tiempo, donde vienen personas, entre comillas, sanadores, y dice gran noche de milagros, ¿verdad?, y lleve a sus enfermos y tal, y ahí se van a curar. Bueno, la respuesta para esto no es corta, ¿okay? Entonces, ténganme paciencia, voy a tratar de resumirlo. Primero, muchas de las curaciones que nosotros presenciamos hoy en día son para enfermedades que no son visibles. Es decir, pasan las personas y le dicen, bueno, esta persona tiene diabetes, pero no es algo que sea visible, no es algo que yo pueda ver. Y eso es algo, y muchas de las enfermedades que ellos dicen que tienen, cáncer, ¿cómo se llama?, insuficiencia renal, son enfermedades que la gente dice que tiene, pero no son visibles. Fíjense en cada uno de los ejemplos que tenemos en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo o los apóstoles curaban a alguien. Aquí lo tenemos, un cojo. Dice ahí que toda la gente lo veía, lo conocían, que desde ahí lo llevaban de toda la vida a pedir limosna. Las personas que eran ciegos, el ciego Bartimeo. O sea, era gente que sus enfermedades, sus problemas estaban como a la vista. ¿Mandé? Los leprosos, por ejemplo, ¿no? Ahí estaban, a la vista. ¿Ok? Bueno, en este caso, muchas de las enfermedades que dicen sanar estas personas son enfermedades que no son visibles. Segundo, de acuerdo a estudios de hospitales muy serios como la Clínica Mayo, que es una de las clínicas de salud más importantes de los Estados Unidos, y ellos se dedican a hacer muchos estudios de este tipo, hicieron un análisis y encontraron que el 85% de las enfermedades que las personas tenemos no son enfermedades que se originan en nuestro cuerpo, sino se originan en nuestra mente. A eso se les conoce como enfermedades psicosomáticas. Es decir, sí, yo puedo tener una enfermedad, pero esa enfermedad no inició en mi hígado, no inició en mi riñón, no inició en mi estómago, inició en mi mente. Entonces, cuando en mi mente yo me convenzo de que estoy sano, ¿qué va a pasar con mi hígado? ¿Sí? Ustedes saben que el año pasado mi hermana murió de cáncer, después de 6 años de lucha. Cuando yo estuve ahí en el hospital, una de las cosas que yo aprendí en las primeras ocasiones que la acompaña a las terapias es que uno de los factores más importantes para que una persona que tiene cáncer, como el que ella tenía, cáncer terminal en fase 4, aquí son 5 nada más, es la actitud de la gente. Hay una frase que dicen los médicos y que yo también he adoptado como mía, y así se los digo a las personas, ¿verdad? Y esa frase que yo les digo a las personas es que acepta el diagnóstico, pero no el pronóstico. Es decir, acepta lo que tú tienes, pero no el pronóstico. Es decir, acepta que tienes cáncer, pero el pronóstico que te dicen, usted tiene 2 meses de vida, 3 meses, etcétera, eso no lo aceptes, porque eso no lo sabe el médico. Eso es el único que lo sabe es mi Padre, que es Dios. Es el único que lo sabe. Entonces, la actitud con la cual la gente acepte que tiene cáncer y la forma en la cual responda va a determinar si se sana o no. Bueno, primero es la voluntad de Dios, pero lo segundo es la actitud de la persona, contribuye mucho. Dicen para ahí también los médicos, ¿verdad?, que el diagnóstico no mata, pero sí el tratamiento. Entonces, mucho de que una persona se cure tiene que ver con lo que esa persona cree. Entonces, imagínate que tú vas a una reunión así con música, con aplausos, etcétera, y te dicen, usted tiene esta enfermedad, ¿verdad? Y posiblemente caigas, ¿verdad?, en ese 85% de las personas que es una enfermedad psicosomática, es decir, que su origen no está en tu cuerpo, sino está en la mente. Y te dicen, oran por ti, y te dicen, usted por el nombre de Jesús ya está sanado. ¿Y tú lo crees? ¿Qué va a pasar automáticamente con tu cuerpo? Te vas a componer, ¿ok? Te vas a componer. Y eso es mucho de lo que pasa con ese tipo de sanaciones. En otras ocasiones, las sanaciones son falsas, ¿ok? Son falsas. Yo en alguna ocasión he platicado con algunos de ustedes y les decía, si alguna vez encuentran una película por ahí muy viejita que se llama El Apóstol, y véanla, ¿verdad? No por lo que pasa en esa película, ni siquiera sé si es ni siquiera creo que es hasta secular, no es de corte cristiano, pero ahí pasa cómo es que en esa película se arreglan, ¿verdad?, ese tipo de reuniones, y cómo la gente que va ahí supuestamente a recibir sanaciones y todo eso, pues son realmente manipulados, ¿no?
donde hay todas personas que son informadores, ¿no? Donde alguien invita a una persona, pero tú ya le dijiste a la persona que está dirigiendo el servicio, pues cómo se llama, de qué padece, etcétera. Entonces cuando esa persona dice, bueno, hay una mujer sentada de camisa rosa, ¿verdad? En la última fila, ¿verdad? En la banca número 4, ¿no? Que en este caso es Idalia, ¿no? Y yo aquí tengo su tarjetita, ¿no? Y alguien dice, bueno, yo sé que esa persona, su esposo trabaja de mecánico en el metro. Y Dalia no sabe que yo ya tengo esa información de ella aquí, ¿verdad? Y ella se sorprende, ¿verdad? Y dice, ¿cómo lo supo? ¿No? Y cosas como esas se dan muy a menudo. Entonces, muchas de las cosas que nosotros vemos son falsas, ¿ok? Si el don de sanidades estuviera vigente, como ciertos grupos carismáticos y neopentecostales dicen, yo les haría una pregunta muy sencilla. Si tú tienes ese don, ¿qué haces aquí? Deberías estar en un hospital todo el tiempo curando a todas esas personas y después de que las cures, predícales el evangelio y se van a hacer, ¿qué haces aquí? ¿No sería lo lógico? ¿Pero por qué no van a los hospitales? Por una simple y sencilla razón. Normalmente la gente que está en los hospitales tiene muy poco dinero. Los tratamientos, sobre todo de este tipo de enfermedades, son muy caros, son muy costosos, son muy agotadores. La gente no tiene dinero. Ahí te van a dar las gracias, te van a decir que Dios te bendiga. Pero ¿qué pasa cuando se hace un culto especial de sanación? Las ofrendas son muy altas. A veces se levantan miles y miles y miles de pesos o de dólares en este tipo de cosas. Ahora, no quiero ser grosero y quiero decir esto con todo respeto. No todas las sanaciones que puedan presentarse son falsas. Debe de haber algunas verdaderas. Yo creo que hay algunas verdaderas. ¿Por qué? Porque opera no el poder del hombre, sino la voluntad de Dios. ¿Okay? Dios a quien quiere lo va a curar. Con o sin medicina, con o sin ayuda de un médico, Dios a quien quiere lo va a curar, lo va a sanar. ¿Qué se necesita? Pues que sea la voluntad de Dios y fe de la persona para que eso ocurra. ¿Okay? Segundo don. Bueno, resumiendo, este don de la sanidad es tal como lo acabamos de estudiar aquí. Ese don cesó, terminó en la primera iglesia. ¿Okay? Segundo don de hacer milagros. Versículo 10, parte A. Regresamos ahí a primera de Corintios, capítulo número 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. A otros el hacer milagros. ¿Okay? Vamos a estudiar eso. Ahora, para que podamos nosotros entender exactamente y cabalmente lo que era este don de hacer milagros, pues necesitamos definirlo, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Decir, ¿qué es esto? Bueno, el don de hacer milagros es o fue la capacidad sobrenatural dada por Dios a ciertas personas para poder efectuar precisamente eso, un milagro. Y bueno, ahora lo que tenemos que definir pues es qué es un milagro. Bueno, ¿qué es un milagro? Un milagro es el evento que ocurre cuando Dios decide en su soberana voluntad suspender sus leyes naturales por medio de las cuales Él rige la vida y todo el universo. Eso es un milagro. A ver, otra vez. Un milagro es el momento en el cual Dios decide por su soberana voluntad detener sus leyes naturales para la vida y para todo el universo. Un ejemplo muy sencillo de esto. Porque la definición está así como para la academia, ¿no? Pero nosotros necesitamos saber estas cosas. Porque a veces decimos cosas como, esto es un milagro, y a lo mejor eso ni siquiera es un milagro. Bueno, imagínense que mi cuerpo ahorita me da un infarto, ¿no? De esos fulminantes. Aquí cae. Mi corazón se detiene, mis pulmones, me muero. Llegan aquí, salen por aquí, me toma el pulso, me checa. No, este hermano ya nos ganó, ya se fue con el Señor, ¿eh? Ya está más contento que nosotros, ya estoy allá en el cielo con Dios. Pues aquí ya me morí. Bueno, y obviamente Dios tiene leyes naturales, ¿no? ¿Cuáles son esas leyes naturales? Bueno, que cuando un cuerpo de un ser humano deja de respirar, su corazón deja de latir, sus pulmones dejan de funcionar, su cerebro de trabajar, ya no circula sangre, pues está bien muerto, ¿no? Bueno, ya, no hay ni cómo revivirlo, ¿no? Aunque aquí me pongan electroshock, pues ya me morí, ¿no? Ya no hay de otro. Bueno, después de que una persona obviamente deja de tener todos sus
signos vitales y su cuerpo, sus órganos ya no trabajan, se muere. Bueno, es una muerte clínica. ¿Qué ocurriría si a la media hora de que yo estoy muerto, o a la hora o mañana o pasado, resucitara, ¿no? Bueno, eso sería un milagro. Eso es un milagro. O sea, Dios suspendió su ley natural, sus leyes biológicas de vida para hacer un milagro. ¿Okay? Bueno, eso es un milagro. ¿Okay? Otros milagros, bueno, eso es en parte de las personas, algo físico de la ley biológica, pero nosotros también vemos ahí, nosotros encontramos que en Éxodo hubo una serie de milagros, ¿okay? Efectuados obviamente por Dios, con un canal, ¿verdad? Que era Moisés. ¿Y cuáles fueron esos milagros? Bueno, nosotros tenemos las 10 plagas de Egipto. Separó ¿qué separó? El Mar Rojo, ¿verdad? Las plagas, todo, ahí lo tenemos. Entonces, ahí Dios detuvo, ¿sí?, una ley natural, por medio de las cuales obviamente un río pues tiene una corriente, ¿verdad? Tiene una corriente, circula, y obviamente pues no puede nadie, ¿quién puede separar el agua, no? ¿Quién lo puede hacer? De un río, de un cauce. De una manera artificial, sí, ¿no? Puedes hacer unas presas, pones una valla de un lado, de otra, secas el agua, entonces, pero eso es un proceso largo y tardado, y no, ahí nada más fue con el poder que Dios le daba, Dios le decía a Moisés, haz esto, y Moisés lo hacía y se efectuaba el milagro, ¿no? Bueno, okay, eso es un milagro. Cuando Dios suspende alguna de sus leyes físicas, naturales, por medio de las cuales controla el universo o la vida, eso es un milagro. Bueno, ustedes vieron, y de eso tenemos muchos ejemplos, pues el Señor Jesucristo, ¿sí? El Señor Jesucristo varias veces hizo este tipo de milagros, transformó cosas, por ejemplo, el agua en vino, es decir, transformó una sustancia en otra, ¿okay? Eso es un milagro. ¿Okay? Hoy en día ocurre al revés, ¿verdad? Jesucristo transformó el agua al vino. Hoy en algunos lugares, en las discotecas, y por eso se andan muriendo y quedando ciegos, transforman el vino en agua, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tanto le rebajan, le echan ahí? Y si ahí se andan muriendo las personas, o por lo menos se andan quedando ciegas, o se intoxican, etc. Bueno. ¿El Señor Jesucristo resucitó personas muertas? Sí. Lázaro, la hija de Jairo. Pedro resucitó a Dorcas, ¿se acuerdan? Sí, eso es un milagro. Esos son milagros, esas son las señales y prodigios que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que ellos iban a hacer. ¿Okay? Estas señales y prodigios. Ahora, el hacer milagros era otra manifestación temporal. ¿Okay? Y yo les he venido diciendo que era una manifestación temporal porque tenía un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Que la gente creyera al mensajero y al mensaje que se les estaba dando. Acuérdense nuevamente que creyera que los apóstoles, que el Señor Jesucristo venían de parte de Dios y que lo que ellos iban a recibir como predicación también provenía de Dios y que no era algo del mero mente de esas personas. Entonces, este milagro, ¿sí?, o estos milagros es a los que se refiere la Escritura. Nosotros hoy en día, a veces por costumbre, a veces por la tradición en nuestra zona, a todos le decimos, ay, es un milagro, ¿no? Por ejemplo, híjoles, salgo de mi casa tarde y tengo que ir a hacer un trámite y a lo mejor cierran la oficina a las 2 de la tarde y dices, de milagro llegué, ¿no? Pero pues, eso en realidad pues no es un milagro, ¿no? Simplemente pues, tú llegaste tarde y afortunadamente llegaste antes de ahí, o te dicen, bueno, o llegué tarde, ¿va? Ya eran las 2:05 y de milagro me quisieron atender, aunque ya no me atendieron. Bueno, eso no es un milagro, aunque nosotros lo digamos de manera coloquial. Y así como esto tenemos muchas expresiones que decimos es un milagro, pero en realidad no son milagros. Ya vimos lo que es un milagro de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, el milagro más grande que Dios opera y lo hace siempre y lo hace todos los días es el milagro de la salvación. Imagínense lo que es darle vida a una persona que está muerta. Tú y yo estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Entonces, a un muerto espiritual, ¿Dios qué hace? Le da vida. A una persona que vamos caminando derechito al infierno, Dios nos dice, vente para acá, camina para el cielo. A mí, ¿verdad?, que merecía la condenación eterna, ahora me dice, ten la vida eterna. A mí que era un pecador y que estaba enemistado con Dios,
Ahora Dios me abraza, me toma como uno de sus hijos cuando yo entiendo y acepto el evangelio de la salvación. Ese es el milagro más grande que Dios está haciendo todos los días. Aún las personas más duras, más despiadadas, lo que ustedes quieran, Dios transforma ese corazón de piedra y le da un corazón de carne para que podamos responder por fe a la salvación que es en Cristo Jesús. Ahora, Dios sigue haciendo algunos milagros hoy en día. Yo lo creo. Okay. Pero ya no es este don. Ya no es este don. O sea, ya no utiliza Dios a las personas como ese canal, sino que Dios en su soberana voluntad puede hacer cosas impactantes. En una ocasión platiqué con una persona que se dirigía, él fue invitado a predicar el evangelio a un grupo muy grande de personas. Y en una población cerca de Chiapas se le acabó la gasolina y no había manera en la cual hubiera conseguir gasolina. Y todavía le faltaba mucho tiempo para llegar ahí. Y no veía en la carretera a nadie, absolutamente a nadie. Cualquiera diría, bueno, pues hubiera ido caminando, se hubiera ido corriendo, hubiera pedido ray. Pues no había ni quien pedir ray, no había nada. Y él tenía que llegar a predicar. Y él hizo algo que pues, cualquiera de nosotros ya estás bien loco, ¿no? Pues él agarró agua y le echó a su motor. Y su coche funcionó como si fuera gasolina, llegó, predicó y muchas personas se salvan. ¿Dios puede obrar algún milagro? Yo creo que sí. Y lo hace. A veces nosotros no lo creemos. Pero ahí no opera el don de obrar milagros. Ahí lo que opera es el don de la fe. Es lo que opera el don de fe. Y mucha gente está confundida. Piensa, ¿verdad?, que ellos hacen milagros o que tienen ese don. No, ese don de los milagros ya se acabó. Lo que esa persona puede tener es el don de la fe. ¿Okay? Pero no lo sabe, está confundida. Y lo mismo las personas que están alrededor de esa persona. Pero Dios sigue obrando milagros. Porque recuerden que Dios no acaba su obra todavía en este mundo. Todavía hay muchas personas a las cuales el evangelio tiene que alcanzar. Todavía hay muchas personas que están siendo utilizadas por Dios. ¿Okay? En una ocasión, recuerdo que la historia de una señorita que iba a la universidad en los Estados Unidos. Y recuerden que en los Estados Unidos y cuando van a la universidad, muchos de los alumnos viven ahí en el campus, ¿verdad? Ahí tienen sus habitaciones, sus especies de hoteles, y ahí viven en el campus. Y en la universidad donde ella iba, se empezó a suscitar una serie de violaciones a mujeres. Y pues obviamente todas las mujeres pues ya estaban aterradas viviendo. Entonces en una ocasión esta señorita que era hermana en Cristo, pues también se preocupaba y también oraba y tuvo necesidad de quedarse hasta altas horas de la noche estudiando en la biblioteca. Y bueno, pues con todo el miedo terminó, cerró la biblioteca y se fue, agarró sus libros y se iba a su habitación. Y pues ella llegó ahí sin miedo, sí, llegó, mejor dicho, con miedo llegó a su habitación y no pasa nada. Bueno. Y a las señoritas que vivían en las habitaciones contiguas desafortunadamente sí las violaron y agarraron al violador. Y cuando las empezaron a hacer todo el proceso como es en los Estados Unidos, un juicio que es de presencial, que es oral y que se ven y que se carean, muy distinto a lo que es aquí en México, ¿no? Y a lo que nosotros vemos en las películas. A esta señorita les llegó el momento de que vio a la persona porque ella lo vio a este violador, pero no sabía lo que había hecho esta persona, ¿no? Y llegó el momento que lo vio y cuando ella le preguntaban que si lo conocía y sí, y lo identificó que pasó por tales horas ahí por la zona de las habitaciones, no, que sí, digo que sí. Y después entrevistaron al violador y le preguntaron, oiga, si usted violó a N señoritas, ¿por qué a esta señorita no le hizo nada? Y dice, pues ¿cómo le iba a hacer algo? Si venía acompañada con 3 jugadores de americano que la venían cuidando, ¿no? Entonces, pues a veces hay milagros que Dios hace, ¿no? Que nosotros ni siquiera nos imaginamos cómo Dios obra milagrosamente para salvaguardar a las personas que quiere utilizar con algún propósito. Entonces, ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí. Yo faltaría a la verdad y al conocimiento que Dios me ha dado si dijera que Dios no sigue haciendo milagros, como algunas personas afirman, pero Dios sí sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros de acuerdo a su soberana voluntad
Pero cuando intervenimos los seres humanos no va a ser normalmente el don de hacer milagros, sino el don de la fe, ¿verdad? Que vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Bueno. ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Bien? ¿Todavía aguantan 2 horas? ¿Sí aguantan 2 horas o no? De hecho empecé un poco tarde, ¿eh? No empecé exactamente hace 1 hora. Por fe se van a despertar. ¿Sí? Bueno. El siguiente don es un don que es un poco extenso, ¿ok? Voy a tratar de resumirlo lo más, ¿cómo se llama? Lo más posible, ¿ok? Versículo número 10, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 10, la parte de el don de lenguas. Bueno, el don de lenguas era la capacidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a los creyentes para poder hablar y entender idiomas extranjeros, las cuales nunca habían estudiado. ¿Ok? Y para que nosotros podamos entender esto, vayan por favor nuevamente al libro de los Hechos, capítulo número 2. Hechos, capítulo número 2. ¿Ya están ahí? Hechos, capítulo 2, versículo 1. ¿Ya llegaron? Dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir eso? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, están borrachos, están tomados. Bueno, entonces, la palabra que aquí se traduce en nuestras Biblias como lengua es la palabra glosa. ¿Ok? Y esta palabra glosa quiere decir idioma. Es un idioma, y todo idioma obviamente está compuesto por palabras. ¿Ok? Hablar en lenguas es glosolalia, ahí para los que están tomando notas. ¿Ok? Glosolalia, eso quiere decir lo que es hablar en lenguas. Bueno, este don de lenguas fue muy importante en su momento. ¿Por qué? Porque como nosotros lo acabamos de leer aquí en estos versículos, estaban ahí, ¿verdad?, reunidos los creyentes en el día de Pentecostés, y de repente muchos de ellos, o todos ellos, sin ser hombres letrados, los apóstoles, los discípulos no eran hombres letrados, a varios de ellos eran, ¿qué eran? Pescadores, ¿qué más? Un recaudador de impuestos, en el caso de Leví. ¿Qué eran los demás? Un político, ¿verdad?, que estaba en contra del gobierno. ¿Ok? Eran hombres comunes y corrientes, eran hombres del vulgo, no eran hombres letrados. Ellos no habían ido aquí a la Big English Academy, va a estudiar inglés, ni a Harmon Hall, ni a qué sé yo, ¿no? Ni a Quit Learning, ¿verdad? O hablas. No, ellos no habían ido a ningún lugar a estudiar estos. Y de repente ellos tuvieron por el Espíritu Santo esa capacidad sobrenatural de hablar idiomas. ¿Ok? Idiomas. Ellos no hablaron lo que hoy en día se escucha en muchas iglesias modernas, que son balbuceos estáticos. O sea, ellos hablaban palabras articuladas de
idiomas, ¿ok? Idiomas, así como hablamos inglés, español, francés, eran palabras, no eran lo que se conoce como balbuceos extáticos. ¿Qué es un balbuceo? Bueno, cuando un niño está pequeño y que está empezando a hablar, pues ese niño no puede articular todavía las palabras, ¿verdad? Todavía no se conecta su cerebro bien con su lengua, todavía falta cierta madurez, ciertas neuronas que se tienen que conectar para que se dé ese proceso, todavía no se realizan, igual sus músculos de la lengua no están totalmente desarrollados y bueno, pues no dicen las palabras completas, ¿verdad? O dicen cosas por otras. Por ejemplo, uno de mis hijos no podía pronunciar los nombres, ¿verdad? De las personas que convivían con él. Y por ejemplo, a una de nuestras sobrinas que se llama Elianay, pues no podía decir ese nombre Elianay. Entonces él le decía Kiki, Kiki. Y pues así se quedaba, Kiki. Y eso, pues cuando al principio ni siquiera decía Kiki, nada más decía Ki, ¿no? Entonces, pues quién sabe qué dirá, ¿no? Y bueno, ya sabíamos a veces, al paso del tiempo, que se refería a nuestra sobrina, ¿no? Entonces le empezó a decir Kiki y hasta la fecha le decimos diciendo Kiki, ¿no? Después de 20 y tantos años. Pero bueno, entonces eso es un balbuceo, o sea, cuando son sonidos que algunos sí tienen sílabas, sí se pueden identificar, eso es un balbuceo y que normalmente se usa, pues, cuando alguien es niño. Pero no en sí mismo es ese sonido que hacen las palabras, si tú los juntas y eso, no vas a formar una palabra articulada y de ahí todo un idioma. Y eso es precisamente lo que en muchas iglesias hoy en día se usa o se dice, ¿verdad? Que son lenguas, ¿ok? Entonces, pero eso no son las lenguas. Ahora, hablar en lenguas abrió ahí la oportunidad de que el evangelio, que hasta ese momento solamente estaba en Jerusalén, se pudiese expandir en lugar, ¿verdad?, de mandar misioneros, como hacemos hoy en día, a diferentes lugares, países del mundo. Pues se aprovechó, ¿verdad?, que esas personas estaban ahí en el día de Pentecostés, que venían de muchas naciones, como dice ahí la Escritura, empezaron a escuchar la predicación del Evangelio en su propio idioma, ¿ok? Y las personas que estaban ahí nunca fueron a aprender nada. Entonces esto es algo maravilloso. O sea, todos los que tuvimos que estudiar alguna lengua extranjera como el inglés para pasar y todo eso, y que nos costó cierto trabajo, ¡ay, qué maravilla! Ojalá fuera vigente este don para pasarlo, pero pues no, realmente no es así. Entonces, con ese don espiritual que dio el Espíritu Santo, pues realmente empezó la expansión del Evangelio de una manera impresionante, porque en un solo día la palabra de Dios hasta donde, bueno, llegó a primero a esas personas, pero cuando esas personas llegaban, porque la gente no vivía ahí, estaban de visita. Es como ahorita en las Olimpiadas, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, bueno, en este caso de Japón, que no quiere aceptar o no va a aceptar gente en las tribunas ni nada, ni muchos visitantes, pero en otros momentos, cuando ha habido este tipo de justas, hay equipos misioneros que van y predican, ¿verdad?, a las sedes de ahí, de Juegos Olímpicos, Mundiales. ¿Por qué? Porque ahí va gente de todo el mundo, entonces le predicas ahí, cuando esas personas regresen a sus lugares, pues se multiplica esa labor evangelística. Y eso fue lo que ocurrió, fue algo tomado de aquí de la Biblia, ¿no? Ese modelo de evangelizar. De aquí, donde el evangelio iba a llegar, o mejor dicho, llegó a muchos países lejos fuera de Jerusalén por la obra del Espíritu Santo. Bueno, ahora, nosotros tenemos mucho que decir, ¿verdad?, acerca de este don, ¿ok?, de hablar en lenguas. Don de hablar en lenguas igual fue un don limitado para la primera iglesia del primer siglo. ¿Y por qué tuvo que ser un don limitado? Porque en aquel tiempo, evidentemente, pues no estaba escrita la palabra de Dios, no estaba escrita la revelación y se tenía que estar confirmando, ¿verdad?, lo que los predicadores decían, porque nosotros conocemos a los principales, a los apóstoles, a Bernabé, a Pablo, a Silas, Timoteo, pero ellos no eran los únicos, había muchísimos más creyentes que hacían y tenían diferentes funciones dentro de la iglesia en Jerusalén y en las demás iglesias de Asia Menor. Entonces imagínense la cantidad de personas que había ahí y necesitaban estar confirmando eso y predicando en otros idiomas para alcanzar a más personas con el Evangelio de Cristo. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito a estudiar el contexto histórico, lo cual es fundamental, necesitamos entender lo siguiente. Los cristianos de Corinto, al provenir de la cultura griega, ellos traían un antecedente, aún ya como cristianos, pues tenían reminiscencias de su propio pasado.
los cristianos de Corinto estaban muy acostumbrados a los oráculos. Los oráculos eran normalmente en las cumbres, en montes altos, tenían unos pequeños templos y en esos templos adoraban, ¿verdad? Acuérdense que ahí los griegos tenían una cantidad impresionante de dioses, toda la mitología griega, Zeus y todos los demás que conocemos. Bueno, en cada uno de esos dioses de la mitología griega y otros dioses que no formaban parte de esa mitología tenían sus templos, ¿ok? Tanto dioses como diosas. Y obviamente tenían sus sacerdotes y sacerdotisas. Entonces, cuando los sacerdotes y sacerdotisas estaban ahí, era la costumbre de aquel tiempo, pues ellos tenían diferentes prácticas y para, según ellos, recibir revelaciones de sus dioses, ellos pues no lo hacían así en su santo juicio como estamos nosotros ahorita. Ellos normalmente tomaban, ¿verdad?, alcohol, tomaban otras sustancias que los llevaban a tener éxtasis, y ya en esos estados de éxtasis hacían una serie de barbaridades impresionantes, entre ellas obviamente las orgías, y con ellos decían que hablaban, recibían revelación de los oráculos y de ese oráculo, de ese Dios, y todo eso ellos hablaban. De hecho, históricamente está registrado que en los diálogos de Platón, que son más o menos 400 años antes de Cristo, ahí está este tipo de evidencias donde ellos decían que hablaban en lenguas, ¿ok? 400 años antes de Cristo. Entonces, todo ese tipo de cosas, los cristianos de Corinto lo querían ahí tener, ¿verdad? Ese era su contexto histórico. O sea, ese tipo de cosas ellos querían experimentarlo. Ahora, cuando ocurría esto, ¿qué pasaba si estaban, por ejemplo, en una reunión ahí en esas iglesias de Corinto? Pues alguien podía levantarse en ese momento y empezaba a hablar y decía, bueno, yo estoy en este momento recibiendo revelación de Dios, pero como lo hacía en una lengua que nadie entendía, entre comillas, ¿qué ocurría? En un idioma que entendía, pues los demás causaba expectación. Es decir, ese don le estaban dando una importancia muy grande sobre el resto de los dones espirituales. Es decir, se sentían importantes por tener este don de hablar en lenguas. Ahora, este don de hablar en lenguas, como yo les dije, no es un don, no hay ningún don que fuera superior a otro, simplemente son diferentes, tienen un propósito diferente, pero ahí dentro de la iglesia de Corintios, ellos procuraban hacer dones que fueran visibles, ¿okay? Dones como este, ¿verdad? Para que los demás noten que yo soy espiritual. ¿Y qué creaba con eso? Pues una división en la iglesia, es decir, los que tenemos el don de lenguas y los que no tienen el don de lenguas, los que estamos recibiendo revelación de parte de Dios y los que no reciben. Y todo eso que generaba divisiones, iras, celos, contiendas, etcétera. Hermanos, la iglesia de Corinto era la peor iglesia mencionada en todo el Nuevo Testamento. Ellos no eran un modelo como iglesia al cual los cristianos tuviesen que imitar y que seguir. No eran como los tesalonicenses, ni los colosenses, no, ni los filipenses, no. Era una iglesia totalmente desordenada. De hecho, ustedes saben que Primera de Corintios se escribió y a solicitud de los creyentes de esa iglesia, donde le escribieron a Pablo, le decían, Pablo, tenemos serios problemas en la iglesia. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió Primera de Corintios, Segunda de Corintios y una carta más a los Corintios que se perdió. ¿Sí? Esa otra tercera carta de Pablo a los Corintios se perdió y obviamente dentro del plan de Dios no sabemos exactamente qué decía ni qué contenía, pero cuando nosotros estudiamos Primera y Segunda de Corintios encontramos que existió una tercera carta de Pablo a los Corintios. O sea, existió. ¿Por qué no forma parte de la iglesia? Porque seguramente, ¿por qué no forma parte del canon bíblico? Porque seguramente tenía a lo mejor algunas indicaciones muy particulares, muy personales, que Dios no consideró que fuera necesario parte de la revelación. Pero eso fue lo que ocurrió, o sea, lo que nosotros tenemos ahorita, es Primera y Segunda de Corintios, sobre todo la primera, es como una respuesta, una solicitud de los creyentes de Corinto, decir, Pablo, tú que eres apóstol, ayúdanos. Aquí tenemos lo que dice Corintios. Ustedes arden en celos, iras, contiendas, disensiones, vanaglorias, todos los frutos de la carne, ahí están. Ahí, por ejemplo, la moralidad estaba por los suelos, ¿verdad? De tal suerte que un hombre andaba con, ¿quién? Con su madrastra, ¿no? Sí, y ahí estaba como si nada, y los demás, no pasa nada. Un pecado grave, ¿verdad? ¿Mandé? Había una serie, tenían abusos en la cena del Señor. Por eso nosotros leemos Primera de Corintios capítulo 11, versículos 23 al 33, ¿no? Donde dice cómo se tiene que hacer la cena del Señor. Pero ellos ahí entendían
malas cosas, tenían mala doctrina, tenían un desorden en eso. Ahí las mujeres, por ejemplo, se rebelaban, ¿verdad? Querían tomar el primer lugar en las iglesias, en lugar de que los hombres lo tuvieran, las mujeres lo querían hacer y se subordinaban ante la autoridad de los varones. En fin, era una iglesia realmente no ejemplar, ¿ok? Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque Primera de Corintios, capítulo 12, 13 y 14, Pablo trata de ordenar todas estas cosas, principalmente el uso de hablar en lenguas, ¿okay? Que vamos a estudiar, y la interpretación de lenguas. Entonces, hoy en día los movimientos neopentecostales y carismáticos, ellos dicen que toman, ¿verdad?, toda esa enseñanza de hablar en lenguas de Primera y Segunda de Corintios, de esa iglesia, lo cual evidentemente pues es un mal ejemplo, ¿no? Pero yo les digo eso para que ustedes sepan, y esto lo digo con todo cariño y con todo respeto, y espero no ofender a ninguno de los que están de aquí, y que si ustedes tienen familiares o amigos pentecostales, neocarismáticos, etcétera, pues tampoco los quiero ofender. O sea, no es esa mi intención para estar haciendo esta predicación. No, mi intención es que ustedes sepan lo que la Biblia dice. Acuérdense lo que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Hermanos, ¿verdad? No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Estamos hablando de los dones, que es una doctrina central, fundamental en la vida de toda la iglesia, ¿ok? Bueno, entonces, en lo que ocurría mucho ahí con los corintios, no era el don de lenguas, es decir, no era el hablar idiomas como en Jerusalén, sino que ellos habían hecho una imitación burda de el don legítimo de lenguas, que era hablar un idioma diferente sin haberlo estudiado antes, y ellos lo traducían en un balbuceo extático. ¿Y eso de dónde lo sacaron? De sus antecedentes como religiosos paganos. De ahí fue donde a ellos se les ocurrió sacarlo. Entonces, por medio de los capítulos 12, 13 y 14 de esta primera carta, Pablo trata de corregir muchas malas prácticas, y particularmente la de las lenguas y el mal uso de los dones que se estaba haciendo, ¿okay? En otras palabras, Pablo afirmó que este don no es un don superior al resto de los dones. Vamos a leer algunos versículos de manera rápida. Vayan conmigo, por favor, a Primera de Corintios, capítulo 14. Sí, Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice Pablo, inspirado por Dios: seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Es decir, aquí Pablo está diciendo algo importante. Si tienes el don de la profecía, úsalo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Ahí en el versículo 20 de ese mismo capítulo 14, algo bien interesante dice Pablo. Dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La iglesia de Corinto era una iglesia muy inmadura. Una iglesia donde hay pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Es una iglesia inmadura. ¿Okay? No tienen la capacidad, no tienen el crecimiento espiritual para poder resolver las dificultades como tiene que ser, hablando. Si hay dificultades entre una iglesia, entre los miembros de una iglesia, ya lo estudiamos. ¿Qué tenemos que hacer? El procedimiento bíblico, la disciplina. Sí, ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero ellos no lo hacían de esa manera, y eso es lo que estaban diciendo. Ahora, fíjense, no solamente eso, en el versículo 22 Pablo les dice algo bien importante: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Lo que yo les decía hace un rato, el don de lenguas, ¿sí?, no era para ejercerse dentro de una iglesia, cuando en realidad alguien tenía ese don, sino era ¿para qué? Para los incrédulos, para hablarles principalmente del evangelio a la gente que no conocía de Cristo Jesús. ¿Okay? El versículo 23: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, entrarán indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? O sea, eso es lo que pasaría, ¿no?
Algunos de los que estamos aquí, a veces cuando empezamos el servicio, no ponemos mucha atención, va así en los primeros minutos que empieza. Y a veces la persona que está hablando aquí, y alguien puede hablar por acá, o alguien por allá y todo eso. Y simplemente ese barullo, o sea, a veces no se entiende claramente lo que se está diciendo. Imagínense en una iglesia así, cuando a lo mejor estaba la asamblea como ahorita, y de repente alguien se para y hablaba en lenguas, y luego por acá otro, y luego por allá otro, y otro. Se hacía un verdadero barullo. Y alguien que venía, que era un inconverso, aquí está lleno de ¿qué? Pues de locos, ¿no? Y en lugar de aceptar el evangelio, pues se echaban a correr, ¿no? O sea, fíjense nada más todo lo que propiciaba en aquellos momentos el desorden que ellos tenían. Ahora, ¿dónde? Ok. Versículo 27 dice: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres, por turno y un intérprete. Es decir, cuando se llegaba a dar que realmente hubiese un verdadero, alguna verdadera manifestación, que alguien tuviese los dones de lenguas, tenían que ser ¿cuántas personas cuando mucho? Tres cuando mucho. Y absolutamente con la persona de alguien que tuviese otro don, que es el don de interpretar esas lenguas. Es decir, que conociera, ¿verdad?, de esas lenguas. Si no, no se podía ejercer el don. Pero los corintios no hacían esto. No, los corintios eran desordenados, ¿verdad? Y hacían lo que a ellos bien les parecía, ¿ok? Entonces, Pablo también les dice, ¿verdad?, que todo esto lo tenían que ejercer en amor. Eso es lo más importante. Y obviamente de todo eso habla en el capítulo número 13. Todo 1 Corintios capítulo 13 habla de que todo lo que se tenía que ser con amor. Los corintios pensaban que en hablar en lenguas era estar en un nivel superior, ¿ok? Que yo era mejor que el resto de mis hermanos en Cristo, creando con ellos divisiones, ¿ok? Si ese don estuviera vigente, hoy en día usted no necesitaría pastores, ni maestros, ni eruditos de la palabra. Usted tendría, ¿verdad? O a lo mejor usted tuviese ese don, pues recibiría, ¿verdad?, de parte de Dios revelaciones como las personas que realmente tenían ese don en aquel tiempo, y no necesitaría de ello. Pero esto en realidad no es así. El don de lengua cesó cuando cesó la primera iglesia. Las cosas maduras sustituyen a las cosas de niño, como Pablo lo dijo. Vamos a leerlo. Yo espero que ustedes ya hayan leído esto. ¿Se acuerdan que yo hace 8 días les dije, por favor lean 1 Corintios 12, 13 y 14? Ahorita estoy yendo rápido por cuestión de tiempo y por otra porque yo espero que ustedes ya lo hayan leído en casa. Pablo, ¿qué dijo? Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase a los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. La ciencia también es otro don que vamos a estudiar más adelante. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ante el ejercicio de cualquier don espiritual, hay una virtud más grande que es el amor. Y fíjense, no solamente encontramos estos versículos donde dice que ese tipo de dones, las profecías, las lenguas, la ciencia, van a terminar, van a cesar, ¿ok? Y dice ahí cuando llegue lo perfecto. Bueno, ¿qué quiere decir eso cuando llegue lo perfecto? Hay varias posturas que dicen que ese versículo, cuando llegue lo perfecto, una de ellas es que se refiere a cuando esté completa la revelación de la Escritura. O sea, cuando ya se completó allá por el año 90 y tantos el libro del Apocalipsis, ¿sí?, con el apóstol Juan, ese fue lo perfecto. Esa es una postura.
Otra postura dice que cuando llegue lo perfecto, ¿a qué se refiere? Otra postura dice que cuando llegue lo perfecto quiere decir cuando la iglesia llegue a la madurez suficiente, ¿sí?, de que ya no necesite los primeros elementos que necesitas cuando tú eres niño. Por eso Pablo estaba diciendo que son los versículos ahí de su contexto. Cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pero cuando ya fue hombre, dejé eso. Entonces se refiere a esa madurez. ¿Okay? Esas son las dos alternativas que hay. Las dos francamente se ajustan, porque siguiendo los principios de la hermenéutica, se ajustan a lo que dice el pasaje. Entonces, por una parte, cuando tengamos la revelación completa, ¿verdad?, de la palabra de Dios, y cuando tengamos la suficiente madurez, ya no vamos a necesitar, como ya no se necesitó, más profecías, o sea, más profetas, personas que hablasen profecía, ni más lenguas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tenemos la Biblia y porque ya crecimos lo suficiente para dejar a un lado eso. Entonces, eso es de ahí viene toda la parte de que varios de estos dones iban a cesar, iban a terminar. El que yo diga nada más que los dones cesaron allá por el año 100 de nuestra era, no es algo arbitrario, sino estoy utilizando los versículos que la palabra de Dios dice, ¿ok? Entonces, la iglesia de Corinto era una iglesia infantil, carnal, inmadura, una iglesia que no era un ejemplo para seguir, ¿ok? Ahora, hay personas que dicen, pero yo, pues, hablo en lenguas, tengo esa experiencia. Bueno, voy a dar algunos argumentos históricos que además avalan lo que dice la Escritura. Algunos de estos argumentos para mencionar que las lenguas han cesado son los siguientes, son 5 nada más. Después del primer centuria, es decir, los primeros 100 años de la iglesia, no hay registro de que los demás cristianos de algunas otras iglesias hayan hablado en lenguas. Del año 100 al año 600 de nuestra era se conoce como la era de los padres de la iglesia. Y en esos 500 años solamente hay la evidencia de 2 personas que en teoría hablaron en lenguas. ¿Okay? Pero esas 2 personas, uno de ellos era Montano, así se llamó este hombre, era conocido por los demás padres de la iglesia, es decir, por los demás cristianos que había en aquel tiempo, como una persona hereje, y la otra persona era su discípulo de él. En la época del oscurantismo, es decir, del año 1450 a 1750, del 416 al 1500, no hay vestigio de que los cristianos hablaran en lenguas, salvo en la iglesia católica. Número 3, en la época posterior a la Reforma de 1550 a 1750, solamente se manifestaron lenguas en algunas sectas muy, pero muy raras. En 1830, cuando inició el mormonismo, ellos también mencionan que ellos hablaban en lenguas, pero acuérdense que los mormones es una secta de las más antibíblicas que pueden existir. Y el número 5, el movimiento moderno de hablar en lenguas empezó en 1914 en California, allá en los Estados Unidos, en una iglesia que se llamó la Iglesia Episcopal de San Marcos. Ahora, si este don fuera vigente, yo diría, bueno, ¿y por qué Dios no lo ha seguido dando a todos los cristianos? ¿Por qué Dios durante 1900 años dejó sin este don si es tan importante a toda la iglesia? ¿Por qué? ¿En qué falló Dios o en qué falló la iglesia? Por supuesto que Dios no falló. Su plan sigue siendo el mismo, que este fuera un don temporal, un don que autentificara el mensaje de los apóstoles y que este don se utilizara, ¿verdad?, pues de una manera correcta, que era para la evangelización del mundo, era una señal para la gente no creyente. ¿Okay? Entonces, si las lenguas cesaron en el primer siglo y ahora hay personas que dicen hablar en lenguas, ¿qué hay con ello? ¿Qué hay con las personas que hoy dicen que hablan en lenguas? Igual, esta no es una respuesta corta, lo voy a hacer lo más resumido posible. Primero, yo creo que hay muchas personas que son sinceras. Es más, yo en mis primeros años como cristiano llegué a asistir a congregaciones que hablaban en lenguas, participé en reuniones para recibir el don de lenguas y, hermanos, lo único que puedo hablar es inglés, ¿sí? Pero porque lo estudié, ¿sí? Porque lo estudié, no porque yo lo recibiese en una reunión de ese tipo. Segundo, yo creo que muchas de esas personas son cristianos, hermanos en la fe, porque son salvos, porque son creyentes, pero
tienen un error doctrinal. Segundo, hay muchos movimientos fraudulentos que engañan a las personas haciéndoles creer que ellos son pocos, de los pocos que han recibido un segundo bautismo del Espíritu Santo, y que hablar en lenguas es señal del bautismo del Espíritu Santo, y que si tú no hablas en lenguas, en realidad tú no eres un verdadero cristiano. Bueno, pues esto dista mucho de lo que nosotros conocemos. Todos los grandes maestros de la Escritura, pues desde Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, y así les podría decir hasta el día de hoy, ninguno de estos grandes hombres de Dios hablaron en lenguas. Nadie, absolutamente nadie. Ningún hombre cristiano, evangélico, protestante habla en lenguas. Ninguno. El que ustedes me digan. Ninguno de los que están dentro de ese categoría, ¿verdad?, de grandes hombres, maestros de Dios, ninguno ha hablado en lenguas. Juan Wesley, que empezó el metodismo, y así les podría decir, nadie, absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué a partir de casi un siglo hay cristianos que dicen que los que no hablamos en lenguas no somos verdaderos cristianos, que no tenemos al Espíritu Santo, cuando la Biblia nos dice exactamente lo contrario? Hay muchas personas que buscan experiencias sobrenaturales más allá de lo que teológicamente es correcto y buscan una experiencia personal, ser mejores o superiores a sus hermanos en Cristo. También se dice que los que no hablan en lenguas es por falta de fe y que no tenemos una verdadera espiritualidad. Otro elemento importante, y yo creo que casi con esto termino, es que las lenguas no son exclusivas de los movimientos cristianos. Como yo les dije, ¿no?, allá los griegos en el año de 400 con Platón ya se registró que hablaban lenguas. Mahoma, el que empezó el Islam, hablaba en lenguas. Los esquimales hoy en día en Groenlandia hablan en lenguas, lo que ellos dicen que son lenguas, que no es otra cosa más que balbuceo estáticos, ¿okay?, lo que yo ya les expliqué. Se han hecho estudios así serios de profesionales doctores en lingüística y se han encontrado lo siguiente. La verdad de lo que se dice el movimiento carismático, neopentecostales, que dicen hablar en lenguas, no es otra cosa más que balbuceo extático, que se aprende, que se imita, y que algunas de las cosas que dicen son pequeñas palabras en idiomas aislados, algunas de inglés, de alemán, de francés, pero no son un lenguaje articulado. Ahora, con esto quiero retomar. Hay gente que dice, es que nosotros no hay lingüistas que puedan entender lo que decimos porque son lenguas angelicales. La respuesta bíblica para eso, ¿cuál es? Bueno, cuando Pablo está hablando ahí en 1 de Corintios, él está utilizando un lenguaje que se conoce como lenguaje hipotético. Es decir, él está haciendo una hipótesis, es decir, algo que está por comprobarse. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, cuando nosotros decimos, bueno, el virus, por ejemplo, del COVID, genera, ¿sí?, que a la gente le provoque problemas de circulación en su sangre. Bueno, esa es una hipótesis, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita no hay ningún estudio que te fehaciente que compruebes. Bueno, esa es una hipótesis, ¿no? Bueno, Pablo está utilizando ese tipo de lenguaje en 1 de Corintios 13, cuando dice, si yo entuviese, ¿verdad?, entendiese todos los misterios, toda ciencia, si yo hiciera esto, si yo diera mi cuerpo, pues si yo todo se llama lenguaje hipotético. En Pablo esa es la única parte donde menciona si yo hablase lenguas angelicales. De ahí en otra parte no lo vamos a encontrar en ninguna otra parte de la Escritura. Entonces, ese tipo de lenguaje que está utilizando Pablo se llama lenguaje hipotético, es decir, es algo que no es comprobable. O sea, es un ejemplo, es una forma literaria de hablar. Entonces esas personas que dicen que hablan lenguas angelicales, cuando en realidad no están hablando lenguas angelicales, están balbuceando y están utilizando porciones de palabra. Y eso se los digo de una experiencia personal, cuando yo estuve en uno de estos grupos neopentecostales, bueno, no estuve porque me congregara ahí, fui de visita, porque mi curiosidad de cristiano me llevó en mis primeros años de cristiano. Yo siempre fui un cristiano que investigué mucho, pero no solamente me quedaba con la Biblia, o sea, o con los libros de la Biblia, sino que yo iba a experimentar. O sea, yo fui a reuniones de testigos de Jehová, yo fui a muchas de estas cosas que les he platicado, pero no porque yo quisiera hacerme de esa religión, no, sino porque yo quería comprobar lo que yo estudiaba, lo que yo decía.
Y en esas reuniones en las que yo estuve, bueno, eran reuniones así para recibir el segundo bautismo del Espíritu Santo, y te decía lo que tenías que decir. Y nos decían algo como, diga esto. Y lo tenías que estar dice durante el tiempo. Y pues bueno, te cansabas de decirlo, y pues nomás, como ya les dije, nomás nunca hablé en otra lengua ni nada. Entonces yo eso lo que les comparto más lo he experimentado no solamente de estudiar, sino por mi propia experiencia personal. ¿Okay? Entonces, el don de lenguas, y con esto ahora sí finalmente cierro, el don de lenguas es un don que ha cesó y ya no hay más don de lenguas, es decir, un idioma articulado por el medio del cual alguien haya adquirido de una manera sobrenatural sin haberlo estudiado previamente y con ello poder alcanzar al mundo. ¿Ok? Bueno, oremos. Dios Padre, gracias te damos en esta tarde ya por tu palabra. Gracias por todo lo que tú enseñas, Señor, a través de ella. Te suplicamos, Padre, que nosotros no aprendamos, Señor, todo acerca de estos dones, Señor, que eran temporales, que tenían su propósito de confirmación dentro de tu iglesia. Y te pedimos, Dios, que tú nos ayudes a entender este tema tan importante para nuestra vida. Y después de ello, Señor, nos ayudes a saber, a descubrir cuál es nuestro don o nuestros dones para que podamos, Señor, practicarlos y poder de esa manera contribuir a que nuestra iglesia crezca, sea una iglesia madura y podamos cumplir tu propósito principal, que es alcanzar al mundo que no te conoce aún. En el nombre glorioso de Cristo Jesús te damos las gracias por todo esto. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite.